Seguimos en una noche mágica de literatura. Seguimos conociendo amigos, escritores que nos enseñan más criaturas, porque esta gente tiene la mente en activo y siempre tienen que presentarnos sus nuevas fantasías, sus nuevas incorporaciones. Pero también me llena un orgullo también tener a nuestro amigo don Luis Alberto. Buenas noches. Buenas noches. Como estábamos hablando antes, tantos años que nos conocemos, Sí, tantas cosas que hemos compartido juntos y las que nos quedan, obviamente. Pero sí es verdad que ya me conoces toda mi carrera. Efectivamente, pero me alegró mucho. Lisette nunca me dice los escritores que va a traer los invitados, ¿sí? Y cuando me pasa el cartel digo, qué bueno, Míralo, en coño. forma de lo que tiene. Ella vino a presentar un libro y se quedó enganchada a la literatura de una sección, así que Qué bueno. tengo buen ojo, tú lo sabes. Sí, sí, sí. Doña Lisette, Es una crack. preséntenos a sus invitados. Y usted disculpe por el atraco más. No te preocupes, que esas son cosas de el envío, en el envío. Adelante. Pues mira, bienvenidos todos a Literatúrate, aquí en la sección de Mi Gran Noche de Literatura, como dijo Fran, pues para mí maravilloso que estemos todo el día, todo el programa de hoy dedicado a la literatura. Qué bueno. La verdad que Qué sí. bueno, de Un verdad. especial de literatura. De verdad que es un puntazo, de verdad, esto que has hecho de darle un espacio a la difusión de la literatura, porque hay muy buenos artistas Sí, sí. aquí en Canarias. Y bueno, nuestro invitado es uno de ellos, que yo tenía tiempo con ganas de invitarlo, pero que también este señor que es alcalde siempre está en mis cosas. Siempre están mis cosas, ¿verdad? Entonces, hoy tenemos el Hay gente privilegio. que me pregunta que si realmente duermo. No, no, de verdad, de verdad. Que vimos hace poco en el festival, corrígeme, ¿de qué Estuve con estuviste? sí, ¿Tú estuviste al lado de claro, él? yo estuve Ah. ahí, de hecho, estuvimos presentando en los libros en el Ah, sí, Big Bang, El Big Bang Vintage Festival, Big Bang. Ok, es verdad. Y estuviste hace poco en el Festival Internacional de Cine de Galdar. en el Festival de Galdar, estuvo como Ah, invitado. es Bueno, verdad. todavía a mí se me recuerda como director de cine. Por eso, hombre. Y porque ese día también estaba haciendo negocio nocturno. Bueno, esto... Cosa que ahora contaremos, porque hay proyectitos. Ah, qué bueno. Adelante, Lisette, usted Entonces, disculpe. Luis Alberto Serrano, hoy queríamos conversar con él acerca de su novela. Inicialmente, nos vamos a enfocar en su novela Las Tres Reinas, pero primero yo quiero darle, porque tú lo conoces, Sí. pero nuestros oyentes no, y yo quiero hablar un poco de quién es Luis Alberto Serrano. Vamos a ver, nace en Madrid y a los 10 años se muda a Las Palmas de Gran Canaria y la hace su residencia, es actualmente donde vive, pero es guionista, director de cine, televisión y publicidad. Te define como un comunicador que elige el medio adecuado para transmitir eficazmente cada historia. Ahora yo pregunto, has contado historias desde la imagen y el sonido, pero en la literatura todo depende de la palabra. ¿Qué encuentras en la escritura que no te da el cine? Libertad. Buah, la palabra está clara, es libertad. Tú cuando escribes una película, sobre todo cuando trabajas, como hemos trabajado siempre, con bajos presupuestos, tú dices, venga, voy a chocar dos aviones porque es importante la trama. Entonces, a ti no se te ocurre como guionista poner que se van a chocar dos aviones. Bueno, ahora con efectos especiales es mucho más fácil, ¿no? Pero el guión y la película es mucho más encorsetado que la literatura. Yo en la literatura puedo poner que se estampan dos aviones relajados y tirarme 10 capítulos hablando de ello, ¿no? A mí cuando empecé con Las Tres Reinas, que fue mi primera novela, la sensación que me dio fue esa de libertad. Puedo escribir lo que me dé la gana, no tengo que mirar que si esto va a durar más o si esto va a durar menos, porque en el cine pues siempre tienes que tener el control de, es que si te queda una película de 2 horas, después no se la come nadie, y tienes que estar siempre midiendo. En la literatura, yo cuando terminé Las Tres Reinas, era el libro que yo quería escribir. No me condicioné en absolutamente nada. Y esa es sensación de libertad lo que recupero de la literatura. ¿Recuerdas ese instante o la motivación que te hizo decir, bueno, ahora quiero contar mi historia a través de un libro? Sí la recuerdo porque además yo en aquella época, como mi amigo Fran sabe, yo estaba dirigiendo 2 musicales y llegué a un momento en el que necesité dar un parón. Llevaba como 15, 20 años trabajando con equipos de rodaje de cine, equipos de musicales, siempre dirigiendo a un grupo numeroso de gente, y llegó un momento en el que necesité ser yo el protagonista, necesité parar, necesité encerrarme en mi casa sin tener que dar instrucciones. Y llegué un día a mi casa y además que me acuerdo perfectamente, le dije a mi madre, mami, voy a dimitir de los musicales
y voy a cumplir un sueño, que es publicar una novela. La novela la tenía en la cabeza, hacía como 3 o 4 años, ¿no? Y fue en ese momento en el que dije, Luis, este es el momento de la novela. ¿Y qué novela? Espérate, Fran, es que te va a encantar. Yo no había, o sea, yo siempre lo veía a él porque siempre nos vemos en todos estos eventos literarios, pero espera un momento, yo voy a leer ahora una sinopsis de Las Tres Reinas. Adelante. Flipé, ¿ok? Pero para nuestros oyentes. Selmis, Tomila, ¿lo dije bien? Sí. Tomila y Cadina son las esposas de los sabios astrónomos Melchor, Gaspar y Baltasar. Mientras los tres parten en busca de una estrella errante que les conducirá lejos de la biblioteca de Alejandría, ellas reciben del Consejo de los Astros la encomienda de elaborar un riguroso estudio que será firmado con sus propios nombres. Aisladas, deberán convivir, crecer y, sin pretenderlo, descubrir su verdadero poder. Este es un canto a la igualdad de valores de género, a la sabiduría femenina oculta y al arte de alzar la voz donde antes solo susurros habitaban. En Las Tres Reinas, Luis Alberto Serrano nos sumerge en un trama donde tres mujeres poderosas, complejas y aparentemente distantes se convierten en los pilares de una historia marcada por la ambición, la lealtad y el destino. A través de diferentes épocas y escenarios, la novela explora cómo el poder puede tener una bendición como una carga y cómo los lazos invisibles entre las almas trascienden el tiempo. Una obra que reflexiona sobre la naturaleza humana, el amor y la inevitable búsqueda del propósito. Cuando yo leí esta, yo decía, madre mía, esto es la historia. Y aquí entonces comenzamos las preguntas. Tu novela Las Tres Reinas tiene una fuerza narrativa impresionante. Cuéntanos, ¿cómo nació esta historia? Las Tres Reinas, yo siempre me ha gustado decir que no es una obra literaria, además que como primera novela me pareció una falta de respeto llamarme escritor, ¿no? Como bien decías antes, yo me considero un comunicador. Sí es verdad que lo que sí he hecho bien en mi vida, y eso está comprobado a lo largo de 25 años y los premios, es que a la gente le gustan las historias que me invento, pero escritor me parecía una palabra como muy ambiciosa. Y yo como comunicador lo que sí intenté con Las Tres Reinas era crear un producto literario. Y como uno de los fundamentos de la publicidad es generar en el espectador una necesidad que antes no tenía. ¿Por qué mi libro se ha vendido muy bien como se ha vendido? Porque a la gente cuando le dices, no, es que los Reyes Magos tenían esposa, se le queda la matraquilla de querer saber. Claro. Es que claro. Entonces ahí estuvo residiendo pues el éxito grande que ha tenido la novela, ¿no? Después boca a boca ya hizo su parte también, pero sobre todo la necesidad de la gente de decir, oye, ¿y quiénes eran estas tres mujeres? Además, como bien decías tú, es una novela con mucho contenido emocional, ¿sabes? Tres mujeres que en el siglo I luchan contra el Consejo de los Astros para... No me gusta la palabra luchar, en México me dijeron, qué bueno que nunca empleas la palabra luchar, no sé por qué la he empleado hoy. No, intentan convencer al Consejo de los Astros de que ellas quieren publicar ese estudio que les encargan sobre la sabiduría y firmarlos con sus nombres de mujer, cosa que en aquella época pues, no tenía una credibilidad una mujer publicando sobre sabiduría, ¿no? Pero sí es verdad que ella, sobre todo Selmis, la esposa de Melchor, es astrónoma igual que Melchor, y nunca había publicado ninguno de sus descubrimientos del universo porque todos los había publicado con el nombre de su esposo, ¿no? Para tener esa credibilidad. Y en esta historia ella se empeña y convence a las otras dos de no, esta vez somos nosotros las protagonistas. ¿Por qué? Porque en mi novela las protagonistas son ellas. De hecho es premeditado que en el capítulo 1 los reyes se van. O sea, todos sabemos la tradición, sí, que los Reyes Magos se fueron siguiendo una estrella, ¿no? Eso es en el capítulo 1. Ellos se van. Y se quedan ellas, que son las verdaderas protagonistas de la historia. Qué bueno. No, es que me encanta la manera de cómo lo plantea desde el capítulo 1. Se nota un trabajo de documentación muy exhaustivo. ¿Cómo fue el proceso de investigación para ambientar las diferentes épocas y dar vida a personajes tan complejos? Pues mira, hoy me llevaba un piropo de una persona que decía, Luis, es que me gustan tus entrevistas porque te las curras mucho. Estoy haciendo entrevistas en mi blog y hoy me pidieron una y dice, tío, es que tú te preparas mucho las entrevistas.
Con las novelas y con todo lo que he hecho en mi vida siempre ha pasado igual. O sea, no solo la gente tiene que divertirse, sino que la gente tiene que aprender también, ¿no? Y para que la gente aprenda, tú tienes que saber. Y para tú tienes que saber, tienes que prepararte. Y sí, todos los proyectos que yo he hecho, Las Tres Reinas, antes de empezar a escribir la primera palabra, tuve un proceso de investigación. Primero porque tienes que investigar quiénes son los Reyes Magos, eso es de cajón. Pero después cuando tú decides, porque no hay documentación, tú decides de dónde son cada uno de ellos, pues tienes que investigar en cómo son esas sociedades. O sea, Cermis y Melchor son de Dacia. Dacia es una sociedad en el centro de Europa, en lo que hoy serían los Cárpatos, y eran de estas tribus bárbaras que los romanos nunca llegaron a conquistar, eran muy cultas y muy guerreras. Pero claro, pues yo tenía que conocer Dacia. Cadina, la más pequeña de las esposas de Baltasar, ellos son nubios, pues yo tenía que conocer Nubia. Tenía que conocer la biblioteca de Alejandría por adentro. ¿Sabes? Que claro, todo eso se nota. ¿Que viajaste? ¿O? No llegué a viajar, pero hay mucha información, hay planos en internet. Madre mía. Qué guay. Pero sí, lo bueno es que cuando la gente está leyendo el libro tiene, hay dos formas de leerlo, o ver la parte entretenida, lo que es la historia en sí, o ir paso por paso viendo todas las cosillas que yo voy metiendo. Lo que sí convergen las dos en que hay un trabajo detrás de esa novela. Sabes que eso no es una historia que uno se ha inventado y tal, no, hay un trabajo, Claro, bueno. incluso aunque sea unos hechos reales que sacas esa ficción de allí, es que hay un trabajo detrás de esa estructura que estás armando de tu historia. En la obra hay un equilibrio entre lo simbólico y lo real. ¿Qué papel juega la espiritualidad o la simbología en tu narrativa? La espiritualidad está en toda la obra que yo he hecho, ya sean cines musicales, en no sé cuánto. Siempre he intentado crear un mundo mejor. Y ese mundo mejor tú lo creas abriéndole la mente a la gente. Tú a la gente no le puedes decir, oye, mira, es que tú tienes que hacer esto. Primero, porque cada uno somos un mundo y lo que a mí me puede hacer muy feliz, a ti te puede hundir la vida. Con lo cual, no puedes hablarle a todo el mundo en el mismo lenguaje. Lo que sí puedes es abrir los abanicos para que cada uno coja del cesto la manzana que quiera coger, ¿no? Y ese sí es el estilo mío. Por eso llego a todo tipo de públicos, ¿no? Porque no me centro en nadie, sino abro el abanico y que cada uno vaya entendiendo lo que quiera entender, ¿no? Entonces, esa parte espiritual de cada uno está implícita en toda mi obra, y las Tres Reinas las tiene, ¿no? Y los simbolismos, sobre todo el hablar de feminismo, el hablar de el amor como... Fíjate que yo escribí un cortometraje que se llamaba Las Cartas de Dios, que muchos hemos hablado en este programa de ese cortometraje. Poca gente, pero la hubo, que llegó a descubrir que el Dios del que hablo en mi cortometraje, y mira que el mexicano reza y todo, el Dios es el amor. Qué guay. El amor es el Dios que nos mueve a todos nosotros. Y en esta obra pues también se nota mucho tres personas que no se conocen de nada, Cermis, Tomila y Cadina, no se conocen, o sea, las encierran juntas sin conocerse. Además, Cermis es una señora ya de unos 60 años, Tomila tiene unos 40 y Cadina tiene 20 y pico, o sea, son tres personas de tres edades muy diferentes que de repente las meten y tal. Entonces, tienen que aprender primero a unirse porque tienen que luchar o tienen que estar en un mundo de hombres, pero después también tienen que aprender a conocerse y a quererse. Y siendo cada uno de su manera, pues también tienen sus conflictos. O sea, la novela no es una novela happy, tienen también ellas algunos enfrentamientos por los caracteres, por las personalidades. Y ese simbolismo del amor como el poder que soluciona todo al final, no solo la tiene Las Tres Reinas, sino tiene prácticamente toda mi obra. Nos tienes embelesados los dos. Es que yo te digo, es que cuando yo... Nos está enganchando más. Yo como tú, yo al igual que tú, yo me pongo a estudiar mis cosas. Y entonces, claro, para yo preparar esta entrevista, bueno, tú lo sabes, Fran, no sé, que yo me curro todas las cosas, pero cuando yo dije, madre mía del amor hermoso, ¿qué es esto? Esto es la película. Es que yo la vi ya una película. Pero fíjate, por ejemplo, tú me has invitado aquí a este programa, ¿no? Nos conocimos una vez, nos caímos bien, nos hemos seguido cayendo bien. Él me invita, él me invita siempre a todos sus eventos. Si nos hubiéramos caído mal, nos hubiéramos invitado el uno al otro,
No, o sea, yo estoy aquí en la entrevista porque tú me quieres. Claro. ¿Me entiendes? Es esa sensación, ¿no? Claro. De Totalmente. que el amor nos mueve todos los hilos y Fundamental. mueve muchas de las decisiones que tomamos en el día. Sí, señor, fundamental. Totalmente. Te pregunto algo que también me intriga mucho en esta historia. ¿Qué fue lo más desafiante de escribir Las Tres Reinas? Me os preguntó, Lo más desafiante fue que yo, con lo disciplinado que soy, con todos los guiones que había escrito, 20 y pico años de carrera, yo dije, no, yo en medio año me escribo una novela. Y más cuando la tenía en la cabeza prácticamente, ¿no? Tardé 2 años en escribir la novela. Qué fuerte. Tardé ¿Por 2 qué? años. ¿Por qué? Pasé 4 de los meses o 4 o 5 meses, pasé un frenazo ¿Tuviste creativo, un bloqueo? un bloqueo. Y en mi vida, en toda mi historia artística, nunca me había bloqueado, nunca. Qué fuerte. Pero sí es verdad que hubo un capítulo en el que se me quedó flojo y no supe identificar qué es lo que pasaba. Digo, esto tiene que ser 2 cosas: o que los capítulos anteriores son muy buenos y este no es muy bueno, o que este capítulo es malo de verdad. Y bueno, después empezó el bloqueo, después ya llegaron las navidades ya no retoma, después cuando quieres retomar a principio de año venían los carnavales justitos y ya los carnavales no retomas. Sí, señor. O sea que no todo fue bloqueo. Pero sí me acuerdo perfectamente que iba en el coche a trabajar, no iba pensando en la novela, y de repente me vino una idea a la cabeza para levantar ese capítulo. Es la única trama de toda la novela que no estuvo prediseñada. Y entonces yo ese día estuve en el trabajo todo el día con unas ganas de llegar a casa y ver cómo encajaba la narrativa en la cabeza. Esa trama La escena. levantó ese capítulo, y no solo ese capítulo, sino que esa trama además continuó varios capítulos más y eso. Es porque cuando la soltaste, o sea, descansaste de la historia y como estabas metido como en ese bucle, como buscándole ese final, Y un día lo no soltaste. estaba pensando en la novela. Claro, Y llegó ese... me pasa mucho y esa es una manera de salir de los bloqueos. Cuando tú tuviste ese bloqueo, tú ni siquiera supiste cómo saliste de él, pero yo te lo estoy diciendo, tú soltaste, porque también lo he tenido que hacer, de soltar la escritura, e irme a hacer ejercicio, de irme a dar una vuelta, irme a dar un paseo, ponerme a hacer otra cosa, leer un libro. Yo en el día a día lo que hago es un sudoku. Tengo un sudoku también. en la tablet, y cuando la cabeza ya me da vueltas, que ya veo que estoy llegando a un límite en el que ya dejo de ser yo, me voy a la cama, hago media hora de sudoku, un sudoku extra mega complicado, que a lo mejor me pego la media hora, no pongo ningún número, y vuelvo a bajar otra vez a mi oficina y estoy otra vez con el cerebro como si lo tuviera nuevito. Dice, Sí. es curioso, siempre traes grandes invitados autores, pero esta noche tienes un feedback, una química con este señor que es impresionante. Sí, que es que sepan nuestros oyentes. Sí, es que yo Sí. siempre desde que lo conocía, pues es que él me cae súper bien, porque aparte que él es una mente brillante, ¿no? Lo De sé, verdad. lo sé, Y yo esto soy de lo que feliz. estamos También hablando- me voy de juerga de vez en cuando. Bueno, Bueno, no, bueno, como claro, todo, también tienes que como disfrutar, todo, como todo. eso. Ahora te pregunto, esta es una de las preguntas más importantes.